Libro de Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Pastor Alfredo ha dado lectura a estos dos versos. Pero específicamente, hermanos, en la última parte del versículo 17, hay una frase en la cual, hermanos, nos debe llevar mucho la atención. En estos tiempos en el cual Pablo, hermanos, en su contexto en el cual está hablando de estos dos versos, hermanos, nos está mostrando la realidad de la vida. Y cómo nosotros en esta realidad de la vida, hermanos, con hombres, dice, amadores de sí mismo, o sea, en estos tiempos, hermanos, lo más peligroso que estamos viviendo, hermanos, son hombres que se aman a sí mismos. ¿Cómo nosotros, hermanos, vamos a enfrentar este tipo de situaciones, hermanos, que hoy vivimos? Dice el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, el Señor nos ha llamado a todo creyente al ministerio. Todo hijo de Dios, hermanos, sea un ministerio formal a tiempo completo o un ministerio, hermanos, informal, el Señor nos ha llamado, hermanos, a prepararnos. Y en su contexto, hermanos, desde capítulo 3 vemos en nuestros tiempos, hermanos, el carácter de los hombres, hermanos, está siendo más y más torcido, más y más tendido al pecado, a la mundanalidad, a la lujuria, al egoísmo, al interesarse uno por sí mismo, a amarse a sí mismo, como dice Pablo. Hermanos, ¿cómo nosotros contrarrestamos eso? Pablo nos está diciendo, hermanos, para contrarrestar todo lo que en este tiempo estamos viviendo, no necesitamos leyes desde nuestro gobierno para que todo vaya mejor. No necesitamos, hermanos, una economía pujante para que todo vaya bien. No necesitamos un trabajo bueno para que, hermanos, todo podamos poner en paz. Hermanos, lo que Pablo está diciendo, la escritura es muy importante y bajo esa escritura nosotros tenemos que estar preparados para lo cual hemos sido llamados. ¿Y por qué tenemos que estar preparados? Porque, hermanos, nosotros en primer lugar pertenecemos al cuerpo de Cristo. Estamos unidos, hermanos, al cuerpo de Cristo. Y como unidos al cuerpo de Cristo, todos somos vehículos, todos somos el medio en el cual el Evangelio de Jesucristo va a ser predicado a todo el mundo, y nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestro testimonio, así como se predique a todo el mundo, hermanos, va a ser reflejado a todo el mundo. Sin embargo, hermanos, el ministerio de todos los creyentes no se limita solo a compartir el Evangelio a aquellos a quienes no creen. Si tú estás predicando el Evangelio a aquellos que no creen, estás haciendo tu ministerio. Sabes por qué el Señor te ha llamado a su iglesia. Tú no asistes por asistir a la iglesia. Muchos se acostumbran a venir a la iglesia porque, hermanos, no quieren perder su salvación. No quieren que Dios, hermanos, se olvide de ese hijo de Dios. Quieren que les bendiga en su trabajo, en su negocio. Pero, hermanos, ese no es el fin de venir y estar unido a Cristo. Sino, hermanos, cada uno de cumplir, de ser preparado para su llamado, para trabajar en el ministerio. Y, hermanos, el creyente no solo va a predicar, hermanos, al incrédulo la palabra del Señor, sino que todo creyente va a cumplir una función como miembro del cuerpo de Cristo, sirviendo, hermanos, a su pueblo dentro de la iglesia local. Ahora, hermanos,
Señor nos ha llamado para prepararnos. Y en esta tarde quiero dar 4 razones bien fundamentales, hermanos, ¿por qué tenemos que prepararnos? Muchos hablan, hermanos, de prepararse para que el Señor venga. Y pensamos que el hecho de prepararnos para que el Señor venga es solo venir a la iglesia, solo orar, hermanos, solo leer la Biblia y ahí termina mi ministerio. Sin embargo, no es así, hermanos. Si fuera así, entonces solamente vamos a mostrar un fariseísmo. Si no, el Señor dice, hermanos, prepárense, la Escritura está dada ahora para que todo obrero sea preparado y aprobado. Entonces, hermanos, una de las razones fundamentales, hermanos, para prepararse para el ministerio, en primer lugar, es que, hermanos, es una orden de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 28, vamos allá en el verso 19 y 20. Todos sabemos estos versos de memoria. Muchos lo usan estos versos, hermanos, para llevar el evangelio a los incrédulos, para bautizar a los creyentes. Y es verdad. Esta es la gran comisión que el Señor nos ha dado. Hermanos, esta gran comisión, este gran mandato, este gran deseo y forma de trabajar para el Señor en su ministerio, hermanos, no es una tarea opcional, es un mandato para todo creyente, sea joven, sea mayor, sea de tercera edad, sea de cualquier edad, sin excepción, hermanos, es para todo creyente. El Señor ha dicho, hermanos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Es un mandamiento, no es una opción. Entonces, hermanos, todo creyente, todo hijo de Dios que ha tenido experiencia con Cristo, hermanos, está llamado y tiene la responsabilidad de compartir el evangelio y hacer discípulos. Ahora, Pablo en 2 Timoteo está diciendo, ¿cómo vas a compartir y hacer discípulos? Fácil es decir, sí, tenemos que ir y tenemos que bautizar y tenemos que hacer discípulos. La pregunta es, ¿cómo? Hermanos, Pablo está diciendo, se requiere que cada creyente se prepare adecuadamente, se capacite para comunicar las verdades de la fe de una manera efectiva. Y esa tarea no solo es para el pastor, no solo es para los ancianos o para los diáconos. Esa tarea, hermanos, es para todos los creyentes. Pedro de la misma forma anima en la primera carta a Pedro, capítulo 3, versículo 15. Vayamos allá. Dice, hermanos, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pedro está diciendo, hermanos, ¿cómo santificamos nosotros, hermanos, a Dios en nuestros corazones? Cuando nosotros, hermanos, tenemos una comprensión clara de las Escrituras. Cuando nosotros hemos entendido acerca de nuestra salvación y nuestra fe. Si tú has entendido cómo es tu salvación, cómo es la fe que tú tienes al Señor, entonces tú vas a cumplir la misión que el Señor te ha encomendado. Por lo tanto, hermanos, todo hijo de Dios debe estar preparado para su llamado. Y esa es una orden directa de nuestro Señor Jesucristo. Para prepararse, para capacitarse, para saber comunicar esa verdadera fe y efectivamente, ¿cómo lo vamos a hacer? Hermanos, no hay excusa. No hay que no tengo tiempo.
No hay que no puedo. No hay que yo ya soy viejito, ahora tienen que hacer los jóvenes. No hay es que ahora los jóvenes que aprendan y los niños que aprendan y ellos van a llevar y ellos van a comunicar la verdadera fe. Hermanos, todos estamos llamados hasta el día en que el Señor venga o bien nos lleve a su presencia. ¿Por qué? Porque es una orden de nuestro Señor Jesucristo. Te pregunto, mi hermano, ¿estás preparado? ¿Estás desarrollando tu ministerio? ¿O cuál es tu ocupación más primordial? ¿Estás cumpliendo la orden que el Señor nos ha dejado? Número 2. El hecho de prepararse, hermanos, en estos tiempos para nuestro llamado, hermanos, corresponde ese llamado al sacerdocio que el Señor nos ha dado. La Biblia dice, hermanos, que todo creyente es sacerdote. Somos sacerdotes. Ahora, cuando hablamos de sacerdocio, hermanos, o sacerdotes, tal vez se te viene a la mente por nuestro contexto en el cual vivimos. Un sacerdote en nuestro medio, o en nuestras propias palabras lo llamamos a un cura. Ese es un sacerdote. Y el sacerdote es con su sotana blanca, negra, no sé, con su tongo ahí arriba, ¿no? Y el sacerdote todo santo, camina, todo un religioso. Así pensamos, hermanos, que es un sacerdote. Y colgado en su cuello una cruz grande. Y llevando tal vez, no sé, un saumerio humeando. En nuestro contexto, hermanos, así conocemos a un sacerdote. Pero, hermanos, el Señor, a través de Pedro, nos muestra que el sacerdocio, hermanos, es para verlo de una perspectiva muy distinta. Pedro nos hace ver de una perspectiva bien revolucionaria el hecho de ser sacerdote. Dice, hermanos, en el libro de 1 Pedro, vayamos allá, capítulo 2, versículo 9. Vayan allá, hermanos. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra del Señor: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas, a su luz admirable. Pedro, hermanos, está diciendo que la labor evangelística corresponde en esta tierra a todo creyente. Pedro está diciendo, hermanos, que no solo los líderes de la iglesia, los pastores son los que van a hacer el ministerio, sino todos al final son sacerdotes, nación santa, pueblo escogido. Ahora, ¿cómo era un sacerdote en el Antiguo Testamento para entender mejor esto? El sacerdote en el Antiguo Testamento era el que mediaba, hermanos, entre Dios y el pueblo de Israel. ¿Y cómo mediaba cuando el pueblo pecaba? A través de sacrificios, a través de ritos de la ley mosaica que estaba establecido. El sacerdote tenía que hacer todo ese trabajo ritual y todo ese trabajo sacrificial que la ley decía. Entonces el sacerdote era como una especie de puente para que haya una reconciliación, una comunión con Dios y su pueblo. Un intermediario para que, hermanos, llegue el perdón de Dios a su pueblo. Así era el sacerdote. Y este oficio, hermanos, el Señor Jesús lo cumplió a la cabalidad, perfectamente y eternamente. Él se ofreció, hermanos, y derramó su sangre, eso lo sabemos. Y Él ha sido el puente, Él es el medio, el único camino para llegar, hermanos, a nuestro Dios Padre. Él es el sacerdote, hermanos. Ahora, Hebreos capítulo 11, digo 9, verso 11 y 12. Vamos a ir allá un poquito más atrás. Hebreos capítulo 9, verso 11 y 12 dice:
pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. No obstante, hermanos, todos los cristianos somos sacerdotes en este sentido. Somos portavoces, somos el vehículo por el cual el evangelio va a llegar a las demás personas. Nuestro sacerdocio, hermanos, como hijos del Señor, no consiste en hacer sacrificios. Pero algunos piensan, hermanos, que así es un sacerdote. Y yo voy a hacer sacrificio por mi hermano. Una hermana una vez me dijo: pastor, yo voy a ayunar por ti. Y vas a ver que esto va a suceder. Lo que te falta, lo que necesitas, yo voy a ayunar. El Señor no está llamando a hacer sacrificio, hermanos. El sacerdocio sencillamente es un puente, una forma de hacer que esa persona, sea creyente o sea incrédulo, se reconcilie con Dios. Anunciar su evangelio para que esa persona se reconcilie con el Señor. De lo contrario, entonces seguimos haciendo sacrificios como el sacerdocio del Antiguo Testamento. Algunos hermanos quieren hacer, sigue el sacrificio, oran, ayunan 2, 3, 4, 5 días con tal de que logren lo que quieren obtener. Sin embargo, hermanos, el Señor simplemente nos dice: nosotros somos embajadores, somos sacerdotes que estamos rogando a las personas, como dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 19 para adelante. Nosotros rogamos a las personas, a los creyentes y no creyentes, hermanos, reconcíliense con Dios. No es hacer sacrificio, es proclamar. Cuando tu hermano o tu hermana ha pecado, cuando tu hermano o tu hermana se siente mal, cuando hermano no está en pruebas, ¿qué hacemos nosotros, hermanos? Hoy en día está de moda, hermanos. Vamos a ir al monte, allá a ayunar. Y en el monte, ayunando, el Señor va a obrar. No, hermano. Ese creyente, ese hermano que está pasando esta situación, hermano, usted tiene que ir preparado con la palabra del Señor y dar el evangelio, mostrar el evangelio frente a este mundo en el cual estamos viviendo, hermanos. El Señor no nos ha llamado a hacer sacrificios. El Señor nos ha llamado, hermanos, para dar su evangelio, para mostrar a aquel que demande. Si es un incrédulo, hay que evangelizarlo. Si es un hijo de Dios, hermano, hay que discipularlo, hay que exhortarlo, enseñarlo, animarlo frente a la situación en que está pasando. Sin embargo, nosotros, hermanos, cuando hay esa situación en una familia, en una casa, en un hermano, ¿qué hacemos? Llamaremos al pastor. Como si el pastor fuera el único sacerdote en la iglesia. ¿Se dan cuenta, hermanos? Con eso no estoy diciendo que el pastor no sabe. Sí, es el quien tiene que tomar la iniciativa, pero también es tu ministerio, es tu llamado. Eres tú quien tienes que hacer eso. Y para eso, mi hermano, el Señor ya nos ha dado la orden. Ya nos ha abierto las puertas. Entonces nosotros tenemos que prepararnos. Tenemos que, hermanos, saber comunicar a aquel que demande de nosotros en su necesidad. Entonces, hermanos, de esa manera somos nosotros puentes para que aquellas personas que necesitan de Dios puedan escuchar la palabra de Dios y venir a los pies de Cristo. A ver, acuérdate en estos años de creyente, hermano,
a través de tus palabras, a través de tu testimonio, ¿cuántos han venido a los pies de Cristo? Sean personas incrédulas o sean creyentes. ¿Alguna vez tú has experimentado cuando alguien ha venido y, hermano, ha aceptado su realidad como pecador y ha venido a los pies de Cristo? ¿Cómo te sientes? Hermano, ese sentimiento es inexplicable cuando alguien ha entendido el Evangelio a través de tus palabras. Ese gozo, hermanos, no lo encuentras en ningún otro lugar. Solo el Señor te da cuando tú predicas el Evangelio. A veces, hermanos, uno se siente desanimado, preocupado con sus afanes en la vida. Hermanos, viendo aquí que la gente es tan injusta, cada uno buscando su propio para sí mismo, hermanos. Pero cuando tú aconsejas, cuando tú evangelizas, cuando tú, hermano, das esa esperanza en el cual tú vives esperanzado en el Señor, hermano, eso te anima, eso te alienta. Entonces, eres sacerdote, eres un vehículo, un puente. ¿Cuántas veces haces eso, hermano? ¿O toda la vida tú estás esperando, esperando, esperando? Charles Spurgeon decía, hermanos, todo creyente es un ministro. No solo los pastores o ancianos, no. Todo creyente es un ministro de Dios. No solo aquellos que están, hermanos, en posición de cargo, en posición de liderazgo, sino todos los creyentes deben estar preparados y equipados para compartir el Evangelio de reconciliación. Todos. ¿Cómo está en este momento tu casa, tu familia, tus hijos? Hermanos, necesitamos. Yo mismo necesito como pastor palabras de ánimo, pero hermano, ¿quién va a dar esas palabras? Uno mismo, porque a uno mismo Dios le ha dado. Tú eres responsable, tú puedes hacer eso, pero para eso, hermano, prepárate y equípate. Hermano, todo creyente debe estar preparado para su llamado. En tercer lugar, cuando estamos preparados, hermanos, para nuestro llamado, entonces, hermanos, cada vez más nos vamos a asemejar a ser como Cristo. Una de las razones por la cual debes estar preparado, hermano, es que quieres ser como Cristo. Cuando tú te equipas, cuando tú te preparas, tu intención, tu motivación, entonces es ser como el Señor. Por eso Romanos capítulo 8, verso 29. Este famoso versículo, hermanos, muy controversial, pero, hermanos, es bien sencillo de entender. Dice, hermanos, Romanos capítulo 8, verso 29, vamos allá. Porque a los que antes conoció, dice, hermanos, Pablo a los romanos, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Hermanos, en la eternidad, Dios, hermanos, ya y hasta el tiempo futuro ha dicho que nosotros vamos a ser y vamos a llegar a ser como a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y de entre todos ellos que son a imagen y semejanza a Él, Él es el primero, Él es el primogénito de entre muchos hermanos. Hermanos, el glorioso futuro de cada creyente, o sea, como siempre yo les pregunto, hermanos, a ver, hermano, joven, señorita, tú quieres casarte, papá, tú quieres el bien, trabajas todos los días, de aquí a unos 10 años, ¿cómo quisieras estar? ¿Cómo quisieras ser de aquí a unos 10 años? ¿Cómo quisieras ver tu futuro? Ya dicen, pastor, yo quisiera ser como
como el pastor, con bigotito blanco, tal vez no mucho cabello blanco. No quisiera verme viejo. Ya estoy arrugado. Ya los años han pasado. Hermano, todo el mundo se ocupa de eso, de que no quiere verse viejo, no quiere el cabello blanco, no quiere que el futuro sea desastroso. Hermanos, lo que el Señor aquí nos está diciendo, Filipenses capítulo 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación. Hermanos, en el futuro, aunque yo viejito, pero quiero seguir ocupándome de mi salvación. Eso no quiere decir que yo quiero ganarme la salvación. No, hermanos. Tampoco quiero decir que voy a luchar en la vida para no perder la salvación. No, hermanos. Lo que Pablo está diciendo, hermanos, es que me acostumbre a practicar la salvación en un sentido de un crecimiento espiritual. Me vaya acostumbrando todos los días y vaya asimilando, vaya teniendo y creando una musculatura, sea un musculoso espiritual. Así como el joven, hermano, que siempre quiere tener como mi cuerpo, así, ¿no? Musculoso. Aunque los años pasan, hermanos, pero no pierde la musculatura. Piensa en el futuro. ¿Cómo voy a conquistar? Ya el conquistador, el casado, ya no dice mi músculo. ¿Por qué? Porque ha logrado lo que ha querido. Ya se preocupa de las canas, de la vejez. Ya se preocupa de eso. Pero el Señor dice en el futuro, hermanos, no nos preocuparemos de eso, sino preocúpense en su salvación. O sea, tengan hábitos, prácticas todos los días para que ustedes crean musculatura espiritual, porque en el mejor momento que vamos a necesitar va a venir la enfermedad en el tiempo de vejez, y eso no lo vamos, hermanos, a negar. Mucho menos me van a dejar mentir nuestras hermanas de la tercera edad. Hermanos, llega la edad y todos, ay, me duele esto y el otro. Pero cuando hemos formado musculatura espiritual, hermanos, esa enfermedad vamos a poder sobrellevar. Vamos a poder dejar en las manos del Señor, porque cada vez más y más nos estamos asemejando a Cristo, hermanos. Por eso Pablo está diciendo en 1 Timoteo capítulo 4, verso 7, le dice a Timoteo como joven: joven, ejercítate en la piedad. Cuidado que solo vayas al fútbol, al gimnasio, al gym, no sé, las señoritas al spa, ya está bien. Pero lo primero es que tienes que ejercitarte para la piedad. Y el ejercitarse, ¿qué quiere decir? Hermanos, vayan al gimnasio. Al gimnasio. Ejercítate quiere decir gimnasio. Vayan al gimnasio del Señor. Y el gimnasio del Señor, hermanos, está aquí, en su palabra. Yo te pregunto, mi hermano, ¿cuánta musculatura has creado espiritualmente? ¿O estás tan flaco, tan desnutrido, que necesitas una inyección, un suero, hermanos, para que te hagan revivir? Aquel que ya, hermanos, se ha descontrolado en su cuerpo, ya no puede. ¿El doctor qué dice? Un suerito. Y el suerito, hermanos, nos hace otra vez dar fuerza. ¿Cuántos estamos así? Sin fuerza. No hay ganas. Porque, hermano, tú no estás ejercitando. Aquí no es cuestión de que, a ver qué actividad hacemos, cómo yo me animo en la obra del Señor, o a qué actividad voy, porque eso me anima. No, hermanos, el ejercicio en el Señor es muy importante, porque el ejercicio físico, Pablo dice en el verso 8 de 1 Timoteo capítulo 4, para poco aprovecha, pero la piedad es para todo provecho, tanto en esta vida presente, como también en la futura. Por lo tanto, hermanos,
La vida espiritual, el crecimiento espiritual debe cultivarse todos los días de nuestra vida hasta que lleguemos a ser como nuestro Señor Jesucristo. Debemos tener tal músculo espiritual que cuando venga la tormenta, hermanos, con esos músculos vamos a poder seguir creciendo y enfrentar preparados, hermanos, para cualquier contingencia en esta vida espiritual. Cuando viene prueba, viene pecado, no sabemos qué puertas, no sabemos cómo vamos a tomar decisiones, pero si hemos practicado, nos hemos habituado al crecimiento espiritual, hermanos, y estamos motivados a ser como Cristo, entonces cada vez más vamos a ser fieles al ministerio en el cual hemos sido llamados. Y por último, ¿por qué tienes que estar preparado para tu ministerio? Porque, hermanos, el hecho de prepararse edifica el cuerpo de Cristo. Cuando tú vienes a la iglesia, hermano, ¿por qué te contentas? ¿Porque hemos hecho una actividad y nos ha ido bien? ¿Hemos salido exitosos en la actividad y estás contento? Es parte, está bien. Pero, hermanos, la preparación para nuestro llamado trae grandes beneficios, no solo colectivos, sino personal. Nosotros a veces medimos, hermanos, las bendiciones de Dios en cosas materiales. Pero un día Dios te puede dar y otro día te puede quitar. Y el día en que te quite vas a estar mal, no vas a alabarle, adorarle al Señor. Hermanos, el Señor nos quiere dar bendiciones espirituales, personales, beneficios, hermanos. ¿Y cuál es uno de esos beneficios? Ya lo dije. Uno de los grandes beneficios, hermanos, es asemejarse al Señor con prácticas, con hábitos de crecimiento espiritual. Ha empezado las eliminatorias. Y estamos al tanto de eso, ¿no es verdad? Y el último partido, hermanos, que el mejor jugador de fútbol ha jugado, no ha terminado el partido. Ha pedido cambio. ¿Por qué? Ya está la interrogante grande. Es que ya está viejito, ya no termina, se ha cansado. Yo pregunto, hermanos, hasta esa edad, ¿por qué ha llegado a ser el mejor del mundo? Es que él se levantó, hermano, con el cacho o nació con su cacho, hermanos, y su corto, y le fue bien y ha sido un gran futbolista. No. Son años de sacrificio, son años de práctica, son años de entrega a ese mundo del fútbol. Y ha llegado, hermanos, a ser. Pero lamentablemente, hermanos, cuando es un ejercicio físico corporal, de nada aprovecha. Y ahora están, hermanos, ven, de nada aprovecha. Ya ha terminado y va a terminar. Y ojalá sea su último mundial, para que nosotros podamos seguir viendo y deleitándonos de un buen jugador. Pero ¿qué será si ya no va a jugar? Hermanos, el creyente nunca termina, nunca, aunque sea viejito, y cuanto más viejito, más gordo espiritualmente, más firme espiritualmente, aunque, hermanos, esté con dolores, aunque esté, hermano, temblando en sus últimos momentos, pero ese hermano en sus últimos momentos de su vida va a seguir diciendo, hermanos, sigan adelante en la fe del Señor. Va a seguir diciendo, no se olviden de la iglesia, no se olviden de la palabra del Señor. Hermanos, ese va a seguir diciendo, adelante, hermanos, nunca vayan atrás. Pero muchos no terminan así su vida. Muchos terminan lamentando y diciendo, ¿qué he hecho en mi vida? Ay, me duele esto, ay, quiero morirme nomás ya no quiero estar en esta tierra. Pero aquel que ha disfrutado, aquel que ha tenido práctica, aquel que tiene musculatura espiritual en los últimos días de su vida, él nos va a seguir recomendando, nos va a seguir animando y va a estar contento y gozoso al saber que hasta pronto a llegar, hermano, donde su maestro. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos preparándonos para ese llamado?
Si esos días va a llegar, entonces hoy tú estás preparado. Estás llevando el Evangelio. Estás ministrando a los demás. Aquel que demanda delante de ti esa necesidad de escuchar soluciones a la vida, tú estás ahí para exhortar, para animar, para desafiar y ser un puente para que el Evangelio llegue a esas personas. Hermanos, cuando nosotros entendemos eso, entonces, hermanos, hemos entendido que nuestro llamado es vivir en comunión. A ver, yo les pregunto en esta mañana, la comunión es así. Esposos y esposas, bueno, los solteros no van a poder entender esto. Por eso, cásense jóvenes, porque esto es lo más lindo. ¿El esposo puede vivir sin la esposa o la esposa puede vivir sin el esposo? Y hemos escuchado en estos talleres que hemos tenido acerca del varón y acerca de la mujer. Esposo, ¿tú puedes vivir sin tu esposa? Esposa, ¿tú puedes vivir sin tu esposo? ¿Qué será el día en que se vaya tu esposo? Hermanos, el día en que se vaya el esposo, la esposa, media vida, se fue. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esa es la comunión. Ahora yo te pregunto, mi hermano, ¿tú puedes vivir sin venir a la iglesia, sin estar con tu hermano en comunión sentado? ¿Puedes vivir? Algunos viven, vienen, se sientan, se van. No están en comunión. Hermanos, ese creyente no está crecido espiritualmente. El hecho de estar en comunión es un aporte al crecimiento espiritual de toda la iglesia. Y para eso Dios ha dado dones a sus hijos. Dios, hermanos, ha dado, hermanos, herramientas a sus hijos para que no vivan siendo autosuficientes. Cada cristiano es miembro del cuerpo de Cristo. La iglesia, hermanos, depende de los demás miembros para vivir de la manera que agrada a Dios. El uno al otro, hermanos, nos dependemos, no podemos vivir aisladamente. No sé cómo será cuando, hermano, tú no vienes un día domingo, por lo menos. Es fatal cuando, hermano, uno ha entendido eso, hermanos. Y es ahí en la iglesia, estando en comunión, donde logramos, hermanos, nuestro llamado al servicio. Un día tus hijos, mi hermano, va a demandar: papá, esto me está pasando, ahora ¿qué puedo hacer? Pero si tú no has entendido que, hermano, tienes que estar en comunión y tu crecimiento va a aportar a la madurez espiritual de la iglesia local, tú no vas a poder responder, no vas a poder. Y lo único que vas a hacer, hermano, es sentirte impotente y en el mismo vas a llorar. Por eso, mi hermano, prepárate para el ministerio. El Señor ha entregado líderes a la iglesia. ¿Para qué? Dice, hermanos, Efesios capítulo 4, verso 12. Para, hermanos, capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pablo está diciendo claramente que todos los creyentes, hermanos, en la iglesia deben ser capacitados y deben ser equipados, hermanos, para que la iglesia pueda crecer a la medida y la estatura de Cristo. Y esa es la visión que nosotros tenemos como iglesia. Hace muchos años atrás nuestra visión era crecer como familia, en nuestras familias, en nuestras casas. Asumir nuestros roles de padre y madre y de hijos. Y hermanos, poco a poco las familias van uniéndose, van entendiendo. Ahora, hermanos, es una comunidad que refleja el carácter de Cristo. Es como un pueblo entero. Y para eso, hermanos, nuestra preparación es todos los días de nuestra vida. Todos tenemos que auxiliarnos los unos a los otros con la palabra del Señor. En conclusión, hermanos, la preparación para nuestro llamado, para el ministerio, hermanos, es responsabilidad de todos los creyentes. Y debemos asumir nuestra responsabilidad, hermanos, con mucho gozo, con alegría, por amor a Cristo y por amor, hermanos, a la iglesia.
¿Por qué tienes que prepararte, capacitarte? No porque tienes que tener conocimiento en tu mente y conocerte toda la Biblia. No, cuando te estás capacitando, te estás equipando, hermano, tienes que tener en tu mente quién está a tu lado. Tu hermano, tu hermana, por él, por ella, tienes que prepararte, capacitarte, porque un día tu hermano que está a tu lado, sea tu hijo, tu esposa, tu papá, tu mamá, va a demandar de ti respuestas bíblicas. ¿Y tú qué vas a decir? Por eso, hermanos, somos responsables para estar preparados a nuestro llamado. Todo creyente debe prepararse, hermanos, porque es una orden de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando cumplimos esa orden, entonces, hermanos, encontramos nuestra identidad como sacerdotes. Debemos estar preparados porque, hermanos, nosotros como hijos del Señor, como cristianos, somos llamados a ser a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y de esa manera, hermanos, edificarnos unos a otros, hermanos, en la iglesia. Amén, hermanos. ¿Tú amas a tu hermano? Doy gracias al Señor que, hermanos, en la iglesia, jóvenes, han ido a prepararse 1 año, 2 años. No porque quieren obtener conocimiento de Biblia, sino porque, hermanos, los aman, están viendo a ustedes que hay necesidad y hay que entregar sus vidas. Pero ¿qué de aquellos, hermanos, que ni siquiera muchas veces un domingo llegan a la casa del Señor? ¿Qué beneficio quieres recibir si tú no llegas siquiera a la casa del Señor a estar en comunión con tus hermanos? Pero el día en que llegue, el hecho de que demandes respuestas a tu vida será triste. Porque no podrás encontrar, perdiste el tiempo. Estos postreros tiempos, hermanos, dice Pablo, hay gente que se ama a sí mismo, vanagloriosos, envidiosos, malhechores. ¿Cómo contrarrestamos eso, hermanos? Preparándonos para nuestro llamado. Amén, hermanos. Miremos a Cristo y seamos como Él. ¿Qué ha hecho Él por nosotros? Él nos dio las puertas abiertas. Llevemos su evangelio, preparémonos, ejercitémonos, hermanos, todos los días de nuestra vida. Eso necesitamos. Y roguemos al Señor que el Señor nos dé el tiempo necesario. Que, hermanos, bajo su ministerio doblegue nuestro trabajo, nuestro tiempo, nuestra forma de pensar. Dios lo puede hacer, no es nada difícil. El Señor lo va a hacer siempre y cuando tú tengas ese deseo, ese ánimo, esa motivación y tengas ese compromiso con el Señor como hijo de Dios, a asumir tu responsabilidad bajo la orden de Cristo, de prepararte para tu llamado, hermano. Viene nuestra generación, ¿qué vamos a hacer con ellos? Pensemos. La obra del ministerio no solo es para los pastores, para los líderes, hermanos, es para todos ustedes, no importa la edad que tú tengas. Tú estás llamado al ministerio, mi hermano, a servirle al Señor, a trabajar, hermano, por Él. No importa, en un ministerio formal o completo, a tiempo completo, o un ministerio informal, sin tiempo completo, pero hemos sido llamados todos, como padres, como madres, como hijos. Debemos prepararnos y equiparnos siempre. Amén, hermanos. Yo doy gracias al Señor por aquellos hermanos, pocos, 2, 3, 4, que están sentados en los diferentes lugares, hermanos, donde hay el discipulado. Me gozo y me alegra, porque sé que un día, cuando yo lo voy a necesitar, ustedes van a estar ahí para decirme el evangelio que yo necesito, hermanos. Y juntos llevaremos la obra, el ministerio. Y nuestra comunidad, Dios cuidará, protegerá. Por tanta maldad que estamos viviendo, solo el evangelio de Cristo va a hacer eso, hermanos. A través de nosotros comunicado claramente esas verdades de la fe. Preparémonos, hermanos, amén. Evaluemos nuestras vidas, nuestro tiempo. ¿Qué estamos haciendo durante todo este tiempo? Miremos a nuestros niños, hermanos, van a demandar ellos. Van a pedirnos respuestas.
a sus grandes preguntas de la vida. Hoy es el tiempo de seguir preparándonos.